Hola, buenos días chicos. Vamos a continuar con la bolilla 11 y 12 según el nuevo plan de estudio para continuar con las organizaciones internacionales. En el día de hoy vamos a estudiar una organización de América que es la Organización de los Estados Americanos. Miren aquí en la diapositiva, en la primera está la imagen de esta organización. Muy bien. Esta Organización de los Estados Americanos tiene sus antecedentes, podríamos decir que es la primera organización internacional más antigua en América. Nace en la primera conferencia internacional celebrada en Washington en el mes de octubre en el año 1889 y que se extiende hasta el año 1890. En esa conferencia que se realiza en Washington en octubre, se decide entre los estados americanos. En ese momento eran presentes 18 en esa primera conferencia. Actualmente forman parte de esta organización de estados americanos 35 países independientes. Muy bien, volviendo. Entonces, en esta conferencia se decide crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. Posteriormente, en el año 1910, esa Unión Internacional de Repúblicas Americanas se transforma en la Unión Panamericana, donde se fueron definiendo los propósitos, los principios y los órganos de esta organización que va a surgir en el año 1948. Es decir, la OEA nace con la firma del acuerdo que se conoce con el nombre de Carta de la OEA en el año 1948 y obtiene las ratificaciones necesarias y va a entrar en vigor en el año 1951. Por eso se dice que de América es la primera organización y la más antigua en crear un sistema regional institucional. Ahora bien, los miembros, vuelvo a repetir, actualmente son 35 países. Cuba había quedado afuera hace 47 años aproximadamente y se reincorpora nuevamente en el año 2009. No obstante, es un país que totalmente por el momento no se encuentra activa su participación. Entonces podemos decir que activamente se encuentran funcionando y cumplen y llevan a cabo las reuniones y los objetivos previstos en la misma 34 países. El distrito donde tiene su sede es el Distrito de Columbia, es decir, en Estados Unidos. Además, podemos decir que esta organización ha adquirido el estatus de observador en 69 países, inclusive también dentro de la Unión Europea. Al igual que la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos tiene sus propósitos y tiene sus principios. Los propósitos se encuentran mencionados a partir del artículo 3 de la Carta de la OEA y son muy similares a la de la Organización de las Naciones Unidas. Y estos propósitos se han fijado con la finalidad de cumplir los principios que a continuación analizaremos. El principio o los propósitos fundamentales, como vuelvo a repetir, se encuentran mencionados desde el artículo 3 en adelante y son afianzar la paz y la seguridad del continente americano, porque todos los países que la forman vendría a ser de Canadá hasta la República Argentina. Son afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar la democracia representativa en la forma de gobierno que aceptan, basada en el principio de no intervención, prevenir las dificultades entre los estados y tratar de solucionar los conflictos entre los estados a través de los medios pacíficos que conocemos, la negociación, la mediación, los buenos oficios, etcétera. Organizar condena la agresión, o sea, organizar todo lo que sea necesario para evitar la agresión y la intervención
que atente contra la soberanía e independencia territorial de un Estado y procurar de solucionar los problemas políticos, jurídicos, económicos que se susciten entre ellos, promover además todo lo que sea necesario en materia de cooperación para obtener un desarrollo económico, social y cultural, erradicar la pobreza es uno de sus objetivos fundamentales en todo el hemisferio y sobre todo limitar el armamento, o sea, el no uso de las armas para solucionar los conflictos. Ahora bien, esos serían los propósitos básicamente fundamentales entre los estados y para alcanzar esos propósitos, como las Naciones Unidas, también se proponen los principios donde el derecho internacional, como principio fundamental para alcanzar esos propósitos mencionados con anterioridad, es la norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas. O sea, el orden internacional tiene que estar basado en el derecho internacional. Es decir, de que respetar la soberanía e independencia de los estados es básico entre los estados y basado fundamentalmente en el principio de buena fe. Es un principio que también obviamente se menciona en la Carta de las Naciones Unidas. Y por lo tanto, en virtud a lo mencionado, todos los estados también deben basar, americanos deben basar esos propósitos y esos principios en el derecho a elegir su forma de gobierno sin injerencias extrañas, su sistema político, económico y social y organizarse de la forma, por lo tanto, que más le convenga a cada uno de los estados. Y como vuelvo a repetir, como se mencionó con anterioridad, tiene el deber de no intervenir en los asuntos internos, de ingerir en los derechos o en los asuntos internos de otros estados. Los estados americanos condenan, por lo tanto, la guerra de la agresión. La agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás Estados americanos. Es otro principio fundamental. Las controversias de carácter internacional, como dijimos con anterioridad, deben resolverse a través de los medios pacíficos que ofrece el derecho internacional. Otro principio es la justicia y la seguridad social. Son la base de una paz duradera. También la cooperación económica es fundamental para obtener el bienestar y la prosperidad de los pueblos del continente. Los estados americanos proclaman la defensa de los derechos humanos, de los principios del derecho humano, la persona humana, o sea, proteger los derechos humanos sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. La unidad espiritual del continente se basa en el respeto también de la diversidad cultural, del respeto a la personalidad cultural de los países americanos y por último, otro de los principios fundamentales de la OEA es la educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, libertad e independencia. Muy bien, esos serían los principios. Como veremos, en rasgos generales son muy similares los propósitos, los principios mencionados en esta organización americana con los principios de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora bien, en cuanto a la estructura institucional de esta organización más antigua de América, tenemos lo siguiente. En primer lugar, la Asamblea General, la reunión de consulta de ministros y relaciones exteriores. Después también tenemos como órgano importante los consejos, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General y por último las conferencias especializadas y los organismos especializados. Como puede observarse dentro de la estructura institucional de la Organización de los Estados Americanos, no tenemos un órgano judicial como en el caso de las Naciones Unidas, donde tenemos la Corte Internacional de Justicia. Acá dentro del sistema americano no existe un órgano judicial. Ahora bien, volviendo a la estructura institucional de la Organización de los Estados Americanos, tenemos la Asamblea General, que es el órgano supremo de la OEA, donde todos los estados parte, todos los estados miembros, o sea, los 35 países, salvo Cuba, como mencionado con anterioridad, tienen por el momento un representante y pueden emitir voto.
toman todo, como es el órgano supremo, toma todas las definiciones más importantes, las definiciones en materia de las políticas a seguir, de las acciones, de los mandatos y de los mecanismos para llevar a cabo todas las atribuciones que se le otorgan a la Asamblea General. Además, tiene reuniones ordinarias como reuniones extraordinarias. Las reuniones ordinarias se llevan a cabo una vez al año, en la época, en el tiempo que determine su propio reglamento. O sea, la Asamblea General, al igual que el otro órgano que vamos a ver con posterioridad, tiene su propio reglamento. Ahora bien, y generalmente se realizan en la época que determina su propio reglamento y en el lugar en que determina su propio reglamento, que es en base a un principio de rotación. Ahora bien, las reuniones extraordinarias o periodo de reuniones extraordinarias, como también se lo conoce con ese nombre, periodo o reuniones extraordinarias, se las realiza cuando las circunstancias así lo requieran, como por ejemplo hubo reuniones extraordinarias por esta situación de la pandemia que actualmente estamos viviendo. Y se requiere para las reuniones extraordinarias la aprobación de los 2/3 de los Estados miembros y el Consejo Permanente, que es otro órgano dentro de los consejos que vamos a ver a continuación, puede convocar a las reuniones extraordinarias de las sesiones de la Asamblea General. La Asamblea General, como hemos dicho, es el órgano supremo, se manifiesta o emite declaraciones y resoluciones. Ahora bien, por ejemplo, volviendo a lo volviendo a la última reunión que tuvo lugar la Asamblea, la reunión o periodo ordinario tuvo lugar en Colombia, la segunda oportunidad que existe desde que en Medellín tuvo lugar entre el 26 y el 28 de junio del año 2019. El reunión o periodo ordinario de sesiones anual fue realizada en Medellín, Colombia, el año pasado, donde se trataron temas puntuales porque se elaboró una agenda donde se van a tratando punto por punto de lo que se realiza en esa reunión. Así, por ejemplo, se trató la situación de Venezuela, la situación de Nicaragua. Otro de los puntos importantísimos que estaba dentro de la agenda de esa reunión o periodo ordinario de la Asamblea fue cómo erradicar o disminuir la pobreza, el tema de la política migratoria por el tema, por lo que estaba ocurriendo y lo que ocurre en Venezuela, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y sobre todo tomar medidas para fortalecer los mecanismos multilaterales existentes desde el punto de vista del derecho internacional para tratar de aunar esfuerzos y tratar de dar solución a cada uno de los temas mencionados con anterioridad. Muy bien, luego tenemos otro órgano importante que es la reunión de consultas de los ministros de Relaciones Exteriores, que se celebra con el fin de tratar temas urgentes y de interés común para todos los estados americanos. Y además, servir de órgano de consulta, o sea, es un órgano donde cualquiera de los Estados miembros puede convocar una reunión de consulta y la solicitud o sea, cualquier Estado miembro puede convocar una reunión de consulta y lo debe dirigir el pedido al Consejo Permanente de la organización, el cual va a decidir por mayoría absoluta de votos si es procedente esta reunión de consulta. El temario de la reunión de consulta son preparados por el Consejo Permanente a consideración de todos los Estados miembros. Es muy importante también mencionar que el Consejo Permanente como órgano de consulta se rige por todo lo dispuesto por el TIAR. ¿Qué es el TIAR? Es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que dice que en caso de ataque armado al territorio de un Estado americano dentro de la región de seguridad
que delimita el tratado vigente, el presidente del Consejo Permanente reunirá al Consejo sin demora para determinar la convocatoria de una reunión de consulta sin perjuicio de lo dispuesto en el Tratado Interamericano en el TIAR, por lo que atañe a los estados parte en dicho instrumento. O sea que otro órgano importante es la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores para tratar temas urgentes de interés común para los estados. O sea, sirve como órgano de consulta. Ahora bien, luego tenemos los consejos. ¿Por qué decimos? Porque hay dos consejos. Los consejos, el Consejo Permanente como el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Tanto uno como el otro dependen directamente de la Asamblea General, que hemos dicho que es el órgano supremo, tiene las competencias que le asigna la Carta, y sigue las funciones que le encomienda, no solamente en virtud de que al depender directamente ambos consejos de la Asamblea General, tiene la función y la competencia que le asigna la Asamblea General y también la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. Ahora vamos a separar un poco, tanto uno como el otro hemos dicho que dependen su funcionamiento, su organización y de las funciones que le encomienda la Asamblea General, pero vamos a separar cada uno de ellos. El Consejo además vela por el mantenimiento, el Consejo Permanente el mantenimiento de las relaciones de amistad entre los Estados miembros. Con tal fin ayuda de una manera efectiva a que cuando hay un problema muy grave, que se traten de solucionar esas controversias en forma pacífica. ¿M? Ejecuta las decisiones de la Asamblea General, como así de la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, cuyo cumplimiento no haya sido encomendado a ninguna de ambas entidades. Además, vela por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General, que es otro órgano muy importante de la OEA, y además de la Asamblea General, cuando ésta no estuviese reunida, adopta las decisiones de índole reglamentaria que habilita la Secretaría General para cumplir sus funciones administrativas, que es una de las tantas funciones que cumple la Secretaría General. Actúa como comisión preparatoria de todas las reuniones, proyectos de acuerdo y promueve y facilita la colaboración entre la OEA y la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos americanos. Además, el Consejo Permanente formula recomendaciones a la Asamblea General sobre todo lo que tiene que ver al funcionamiento de la organización de la OEA, coordina las reuniones y coordina la actividad de los órganos subsidiarios, organismos y comisiones que dependen de la OEA. Considera además los informes de los órganos y todas las entidades del sistema interamericano y presenta los informes y presenta a la Asamblea las observaciones y las recomendaciones que estima pertinentes de los órganos subsidiarios como de lo que de lo que el Consejo Permanente considere pertinente. Además de ese Consejo Permanente, hemos dicho que también depende directamente de la Asamblea General el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, conocido con el nombre del CIDE, donde la Asamblea General que tiene capacidad, depende de ese órgano con capacidad decisoria, cuya obligación más importante de este Consejo es en materia de cooperación solidaria para el desarrollo integral. Además, este consejo, el CIDE, tiene órganos que dependen de él, como para cumplimiento de todo lo que tenga que ver con la cooperación integral de los países americanos. Por ejemplo, dependen de él la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo, y dependen otras comisiones especializadas, no permanentes, y las comisiones interamericanas y las comisiones permanentes del CIDE son órganos subsidiarios que dependen de este consejo. Ahora bien, tenemos otro órgano muy importante que es el Comité Jurídico Interamericano. Es uno de los órganos por medio de los cuales la OEA cumple su propósito, sus fines y sus funciones. En el capítulo 14
de la Carta de la OEA está indicada la composición, atribuciones de este órgano y fundamentalmente cuál es la función de este órgano. Es un cuerpo consultivo de la organización en todo lo que tiene que ver con los asuntos jurídicos, como el mismo nombre lo indica de este comité. Promueve en base a ese objetivo el desarrollo progresivo y codificación y la o sea, el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional y estudia los problemas jurídicos referentes a la integración de los países para el desarrollo de todo el hemisferio americano. Muy bien. Ese sería un órgano importante, o sea, uno de los órganos que forma parte de la estructura también. Antes de ver la Secretaría General, tenemos otro órgano que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este órgano está constituido por 7 miembros que son elegidos por la Asamblea General. Duran 4 años en sus funciones y es un órgano importantísimo porque a través del trabajo realizado por esta comisión se elaboró lo que se conoce con el nombre de la Convención Americana de los Derechos Humanos, o sea, o Pacto de San José de Costa Rica, que junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos son los órganos que forman parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, o sea que tiene que ver con todo lo que es el que lleva a cabo los country reports. Es un órgano que hoy en día, además de ser un órgano que forma parte de la estructura de la OEA, lo toma prestado la Convención Interamericana de Derechos Humanos junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Entonces, uno de los dos órganos del sistema americano responsable junto con la Corte, hemos dicho, Interamericana de la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Vuelvo a repetir, integrado por 7 miembros elegidos por la Asamblea General que ejercen sus funciones en forma individual por un periodo de 4 años y que pueden ser reelegibles por una sola vez. Y por último tenemos antes de ello tenemos los organismos y las conferencias especializadas, pero un órgano muy importante, además de lo que acabamos de mencionar, para terminar con la estructura institucional de la OEA, es la Secretaría General, que está a cargo que cumple, además de cumplir funciones administrativas, y de ella dependen numerosos, o tiene un secretario adjunto. Actualmente el secretario ha sido elegido, que es Luis Almagro, que ha sido elegido en el año 2015 por un periodo de 5 años. Muy bien, o sea que este año, 2020, se le vencería el periodo, pero tengo entendido que ha sido reelecto. Ahora bien, el secretario general es el órgano central y permanente de la organización, o sea, de la OEA, ejerce las funciones que le atribuyen esta carta y todos los otros tratados y acuerdos internacionales y la Asamblea General, y cumple todos los encargos y funciones que le encomienda la Asamblea General y el otro órgano importante que es la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, como así también los consejos que acabamos de mencionar. La Secretaría General desempeña además, entre otros, de cumplir las funciones que le atan en sus órganos principales que hemos mencionado, las siguientes funciones, cumple otras funciones. Tramita ex oficio a los Estados miembros las convocatorias de la Asamblea General, de las reuniones de consultas de los ministros de Relaciones Exteriores, del Consejo Interamericano para el Desarrollo y también todos los trámites pertinentes a las conferencias especializadas. Asesora, además de la Secretaría General, a los otros órganos según corresponda en la preparación de los temarios, del orden del día y de los reglamentos de cada uno de esos órganos. Prepara el proyecto de programa presupuesto de la organización, porque esta organización existe gracias al aporte que realizan cada uno de los estados, tiene un presupuesto obviamente, sobre la base de los programas adoptados por el Consejo, los organismos y otras entidades cuyos gastos deben ser incluidos en el programa presupuesto y previa consulta con esos consejos u otras comisiones permanentes
someterlo a la comisión preparatoria de la Asamblea General y después de la Asamblea misma. O sea que prepara todos los gastos, un proyecto de presupuesto que somete por último a la aprobación de la Asamblea General. Además, promociona o proporciona a la Asamblea General y a los demás órganos todas las actividades y los encargos que ella le solicita. Dentro de sus posibilidades, atiende las reuniones de todos los organismos, tanto de los órganos principales que acabamos de mencionar, en las reuniones ordinarias como en las reuniones extraordinarias. Además, la Secretaría General custodia los documentos y archivos de las conferencias que se realizan, de las conferencias interamericanas, de las conferencias de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General, de la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, de los consejos y de las conferencias especializadas. O sea, custodia y lleva el archivo de todos los documentos de dichas reuniones. Sirve de depositaria además la Secretaría General de los tratados y acuerdos interamericanos, así también como todos los instrumentos de ratificación de los mismos. Presenta a la Asamblea General en cada periodo ordinario de sesiones un informe anual de todas las actividades y del estado financiero de la organización, un informe anual de todas las actividades que se han realizado, establece las relaciones por último de cooperación de acuerdo con lo que resuelve la Asamblea General o los consejos y con los organismos especializados y otros organismos nacionales e internacionales. O sea, la Secretaría General cumple una función muy importante como podemos observar. Después tenemos los otros dos órganos que son las conferencias especializadas y los organismos especializados de la OEA. Muy bien. Las conferencias especializadas son reuniones que se realizan generalmente cuando ocurre un tema importante técnico a solucionar, que son reuniones intergubernamentales para tratar asuntos técnicos especiales o para desarrollar determinados aspectos de la cooperación interamericana y que se celebran cuando los resuelva la Asamblea General o la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores por iniciativa propia, ya sea de la propia asamblea o de la reunión de consulta, o a instancia de alguno de los consejos u organismos especializados. Y luego tenemos, y por último, para terminar la clase, tenemos los organismos especializados. En el capítulo 18 de la Carta de la OEA, porque la Carta está dividida por distintos capítulos donde fijan las atribuciones y funciones de cada uno de estos órganos, definen los organismos especializados como organismos gubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales con determinadas funciones en materia técnica de interés común para todos los estados parte de uso de los 35 miembros de la OEA. Es importante mencionar que estos organismos especializados disfrutan de amplia autonomía técnica dentro del marco de las recomendaciones que le va a otorgar tanto la Asamblea General como los consejos. Estos organismos especializados podemos mencionar, entre otros, funcionan perfectamente, o sea, y que tienen actividad dentro de la OEA son la Organización Panamericana de la Salud, que es un organismo creado en el año 1902 por la Segunda Conferencia de los Estados Americanos. Es el organismo regional especializado en salud del sistema interamericano, así como la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. O sea que hoy en día en el tema de la pandemia ha tenido mucha actividad y mucha actuación, mejora la calidad de vida y cuyo objetivo es prolongar la duración de la vida de los pueblos de las Américas, entre otras, muchas otras funciones. O sea que es el brazo, vendría a ser de la Organización Mundial de la Salud en el continente americano. Luego tenemos el instituto, otro organismo especializado es el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y los Adolescentes. Es un instituto especializado que contribuye a articular las políticas públicas sobre la niñez en las Américas, promover
promover la protección de los niños en las Américas, exactamente. Después, perdón, tenemos otro organismo especializado, por último, para terminar la clase, la Comisión Interamericana de las Mujeres, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Por razones de tiempo, alumnos, hay en la diapositiva, está perfectamente especificado los objetivos, cómo funciona cada uno de estos organismos especializados. Básicamente, la bibliografía de este organismo especializado es la Carta de la OEA, teniendo en cuenta algo muy importante, de que esta Carta de la OEA ha sido enmendada en 4 oportunidades, una por el Protocolo de Buenos Aires, otro por el Protocolo de Managua, después, antes del de Managua, por el de Cartagena de la India, y la última modificación ha sido en el año 2007-2013 con el protocolo de Washington. Entonces, por lo tanto, al estudiarla, tienen que estudiarla teniendo en cuenta estas enmiendas. En cualquier de Manuel Díaz de Velasco, que sea perfectamente definida esta organización americana, como también en Podesta Costa la pueden estudiar. Y obviamente de la Carta de la OEA. Eso es todo, chicos. Finaliza la clase de hoy día. Muchas gracias.